¿Por qué abortan las mujeres? Las mujeres abortan porque les falló el método anticonceptivo, no quieren ser madres o ya tienen suficientes hijos e hijas, porque tienen problemas con su pareja o no está comprometido con la paternidad, porque no quieren tener un hijo sola, no pueden sostener económicamente un hijo o más de uno, porque no tienen trabajo, quieren terminar sus estudios, continuar su entrenamiento deportivo o tienen otros proyectos en mente, porque padecen de una enfermedad terminal o crónica, porque son muy jóvenes o muy adultas, porque fueron víctimas de violación. Son diferentes las razones que tienen las mujeres para interrumpir voluntariamente un embarazo. ¿Y quiénes abortan? Abortan adolescentes y mujeres en edad reproductiva, niñas que han sido víctimas de incesto. Abortan mujeres de diversas clases sociales, pero las más pobres tienen mayor riesgo de perder la vida. Abortan mujeres urbanas, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Abortan mujeres con diferentes grados de instrucción y mujeres analfabetas. Abortan mujeres que no quieren ser madres o que ya lo son. Abortan mujeres de cualquier religión, incluso abortan mujeres que no están de acuerdo con el aborto. Ninguna mujer queda embarazada deliberadamente para después abortar. El aborto es el último recurso frente a un embarazo no deseado, no esperado o no planificado. Aunque tengas tu opinión sobre el aborto, la realidad es una sola. Muchas mujeres abortan, pocas lo hacen en condiciones seguras y todas lo hacemos en la clandestinidad y con riesgos. En Venezuela queremos abrir el debate. Hablemos del aborto. Seré madre si yo decido. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este primer foro de Madre si yo decido. Y queremos explicarles, exponerles qué significa esto de Madre si yo decido. Pues este es un proyecto hermosísimo que nació en el año 2019 con diversas organizaciones que nos articulamos para desarrollar una campaña comunicacional que promueva la despenalización social sobre la realidad del aborto en nuestro país. Todas nosotras estuvimos en articulación para ese 2019. Recordemos que fue un año bastante difícil, fue el año del apagón nacional y aún así pudimos encontrarnos y desarrollar esta campaña porque para nosotras fue muy importante y lo sigue siendo esto de hablar sobre el aborto. Y es importante resaltar que el aborto no es un tema, es una realidad. Ocurre en Venezuela, ocurre en todo el mundo, solo que en Venezuela está penalizado y es solamente permitido cuando la salud de la vida de la parturienta está en riesgo. Sin embargo, bueno, ¿quién decide cuando esta parturienta está en riesgo? No, el médico tratante, no es la misma mujer. Entonces queda la mujer relegada a una autoridad médica, ¿verdad? Queda subordinada a la decisión de la autoridad médica. Pues bien, este año quisimos seguir abriendo el espacio de Madres si yo decido, propiciando el debate, bueno, porque es importante, es necesario, es ineludible. Cuantas más mujeres estemos hablando sobre esto, cuanto más la población venezolana esté hablando de esto, podemos desmitificar el aborto. Y este año hemos incorporado, se han incorporado otras compañeras a Madres si yo decido como la organización PLAFAM, Mujeres, Cuerpo y Territorio, Entre Nosotras y Caleidoscopio Humano. Sin embargo, está abierta la posibilidad para que más compañeras se incorporen y seamos cada vez más las mujeres organizadas y individualidades feministas que promovamos espacios para el debate, ¿ok? Para la comunicación de esta realidad con, bueno, con todo el conocimiento necesario para ello, ¿sí? Porque cuando se habla del aborto, como lugares comunes, se habla desde un pecado o la satanización, etcétera. Y en realidad el aborto forma parte de la reproducción humana, ¿ok? Y tenemos que hablar de ello, como hablamos también del embarazo, ¿verdad? Entonces, queremos la tarde de hoy plantearles entonces la dinámica que vamos a tener a disposición para el día de hoy. En primer lugar,
Bueno, yo me presento, soy la comadre Argelia de las Comadres Púrpuras y hoy vamos a tener de invitadas a otras compañeras que forman parte de Madre Si Yo Decido, Magdimar León de Avesa, María Alejandra Martín de Faldas R, la China de Tinta Violeta, Estefanía Mendoza de Mulier, ¿ok? Y bueno, acá vamos a tener también la participación de nuestras asistentes al foro también para que den sus aportes acerca de esta realidad del aborto en Venezuela. Vamos a tener unas dos, tres preguntas para las invitadas de hoy, bastante, digamos, eh, que invitan a leer sobre el movimiento feminista en la situación actual del aborto en nuestro país, pero sobre todo de esa movilización sin precedentes que realizamos el 28 de septiembre, que realmente fue, bueno, un lugar de encuentro maravilloso, intergeneracional, las feministas, nuestras maestras, ¿verdad? Entre ellas Yoconda Espina, que está aquí presente, pero otras maestras como Ofelia Álvarez, Yurvin Aguilar, Isabel Serpa, tantas compañeras allí, las que caminaron antes, las que nos enseñaron, las que gracias a ellas estamos hoy aquí las jóvenes y las más jovencitas, ¿verdad? En la lucha por la despenalización del aborto en nuestro país, y fue de verdad más de 500 personas, porque también tenemos que decir, hombres también estuvieron allí, hombres que son, digamos, conscientes de la realidad del aborto y conscientes de que decidir sobre nuestro cuerpo es una decisión de las mujeres, ¿ok? Y somos nosotras las que tenemos que tener este derecho, ¿verdad? Tenemos que, y están muchos compañeros solidarizados con esto y nos acompañan y también apoyan y también defienden este derecho de las mujeres a decidir sobre nuestra reproducción. Entonces, bueno, más de 500 mujeres estuvimos allí, 500 personas, primero en la Plaza Morelos y luego, bueno, entre colores, música, tambores, consignas, caminamos bajo ese sol ardiente a la Asamblea Nacional, y donde varias de las compañeras de los colectivos feministas de Venezuela pudieron ingresar a la Asamblea para, bueno, exigir, ¿verdad? Derecho de palabra, porque bueno, ¿hasta cuándo vamos a esperar las mujeres en Venezuela que realmente nos garanticen nuestros derechos sexuales y reproductivos? Y dentro de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la garantía de decidir sobre nuestra reproducción, si queremos ser madres, cuándo serlos, cuántos hijos tener, hijos e hijas, y en qué intervalo, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad no quiero ser yo la que hable sobre este tema, simplemente introducir y darle la palabra tanto a invitadas como participantes. Hablemos entonces un poco acerca de el 28 de septiembre. Demos un breve balance sobre el 28 de septiembre en la ciudad de Caracas, donde además compañeras del interior del país estuvieron acá, bueno, también bajo este sol ardiente, exigiendo entonces el derecho a decidir. A ver. Bueno, el balance del 28, yo creo que fue, nosotros creo que hemos estado acostumbrados a sentirnos como rezagadas con respecto al resto del movimiento feminista latinoamericano, y yo creo que esta movilización del 28 por el derecho de las mujeres venezolanas a decidir, pues fue también como una forma de demostrar que existe un movimiento feminista que está moviéndose, está activo, que está, además, que es mucho mayor a lo que la gente que siempre que le hablan de feminismo tiende a pensar, y que esta causa, que es una causa justa, que nos reúne independientemente de nuestras posiciones políticas, es algo que nos va a permitir incluso pues dar un ejemplo de despolarización. Resaltar es que esa misma presión política no va a ser un obstáculo, y esperamos que no sea un obstáculo, y estamos trabajando para que no lo sea, para lograr el objetivo de la despenalización y del derecho de la legalización, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Estefanía dice algo que es muy importante para nosotras las feministas venezolanas, y es que
sí tenemos como la polarización, como, bueno, sí es un obstáculo, pero que estamos trabajando en ello, en derrumbar ese obstáculo, ¿verdad que sí? A ver qué nos dice la China de tinta violeta. Adelante. Hola, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, de verdad que súper contenta de estar aquí, de poder compartir todo lo que pensamos, lo que soñamos, ¿no? Bueno, lo primero es que, bueno, fue un gran esfuerzo del movimiento feminista, además un esfuerzo en este contexto de COVID, donde hemos sido, bueno, el movimiento que logró juntarse, yo creo que felicitarnos por eso, que logró juntarse más allá de toda la polarización política, juntarse en torno a la necesidad de la vida de las mujeres, ¿no? De salvar la vida de las mujeres que hoy mueren por abortos inseguros, por abortos no cuidados, que no tienen la posibilidad de tener un aborto seguro. Fue realmente hermoso ver chicas de otras partes, vinieron las chicas de Mérida, las chicas de Lara, de Anzoátegui, de Carabobo, de Aragua, muchas chicas de Miranda, movimientos que no se movilizaban con nosotras, movimientos mixtos, se movilizaron esta vez junto a nosotras y eso me parece súper importante, ganamos mucha gente para la causa, dimos una demostración de calle además alegre, feliz. Yo que tengo unos añitos, unos pocos, hace poco cumplí años, entonces unos poquiticos, fue como ver una marcha de las de antes, porque fue con tambores, fue con nuestra propia fuerza, autoconvocada, sin mayores pretensiones, pero bastante grande, y bueno, y donde le dijimos sí a la vida de las mujeres, logramos que la Asamblea no, que los diputados de la Asamblea Nacional nos recibieran, ya tuvimos una primera reunión con ellos y con ellas. Entonces me parece que bueno, que la ruta comienza, que la ruta comenzó hace mucho tiempo, pero bueno, se le da un nuevo impulso, un nuevo hito en la historia del derecho de las mujeres por una vida libre de violencia, porque que el aborto sea penalizado también es violencia contra las mujeres. Y bueno, y de verdad que felicitarnos sobre todas las cosas, felicitarnos a todas y todos por haber logrado, más a todas que todos, por haber logrado esta movilización a la que le pusimos el pecho, en la que pusimos el corazón y bueno, que es recoger lo que hemos venido sembrando, es cosechar todo aquello que venimos sembrando desde hace mucho tiempo, muchos movimientos que poco a poco nos hemos ido juntando. Coincido con las compañeras en el reconocimiento a la articulación de organizaciones de diversos sectores, tanto organizaciones feministas como organizaciones de base comunitaria que se dieron cita o nos dimos cita el 28. También me parece importante reconocer el llamado que ha hecho la Ruta Verde, que como tal es una campaña, es una propuesta que nos convoca a todas en una dirección, ¿no? Y es en la dirección de avanzar por los cambios legislativos. También el balance es positivo en función a lo logrado en la Asamblea Nacional. Primero, logramos que una comisión nos recibiera el comunicado que presentamos, la propuesta general de despenalización y legalización del aborto, y ya se dieron inicio a una serie de reuniones con diversas comisiones para poder concretar esa propuesta que estamos solicitando. Entonces, creo que aquí el hecho de que la Asamblea Nacional esté prestando atención al tema es un logro en sí mismo, ¿ok? Falta evidentemente concretarlo, pero hay una receptividad a la solicitud que estamos haciendo. Pero también diría que hay un balance positivo en tanto a que el tema se ha colocado en la opinión pública. En la cobertura de los medios de comunicación hay que resaltarla, las discusiones en la calle, incluso durante el recorrido de la propia marcha, los días siguientes, en algunos espacios universitarios, por ejemplo, profesores de la universidad bueno, que son cercanos a mí, me han comentado cómo esto ha sido tema de discusión en universidades. Entonces creo que aquí el hecho de colocar el tema sobre el tapete en diversos espacios, no solo
espacios académicos, sino también en espacios comunitarios, es lo que hay que hacer. Porque una de las consignas que teníamos el 28, bueno, es que vamos por la despenalización legal, pero también por la despenalización social. Y que no todo se decide o no todo pasa por la Asamblea Nacional, que hay parte importante que sí, pero es importante que la sociedad de conjunto hable de este tema. Entonces, el que estemos trayendo nuevamente el tema sobre el tapete y que seamos las feministas las que lo estemos haciendo, es también un balance positivo. Ahora tenemos otros retos, ¿no? ¿Cómo sostenemos este debate? ¿Cómo avanzamos en la propuesta? ¿Cómo articulamos con otras compañeras? ¿Cómo hacemos que esta discusión no decaiga, que se mantenga para que efectivamente podamos lograr los objetivos que nos hemos planteado? Gracias. Gracias, Magdimar. Por allí la comadre Úrsula va a leer en el chat, ¿verdad?, comentarios de la profesora Yoconda. Así es, Yoconda Espina escribe en el chat: sí, fue un gran esfuerzo unitario en medio de un asunto COVID y el momento preelectoral. También la asamblea de Nuevo Circo, que mostró dos posiciones en relación al tema. Creo que hoy hablaremos justamente de eso. El papel de las y los periodistas fue muy importante el 28 y días siguientes. Saludos a Adriana Muñoz de Feminismo IC. Gracias, comadre Úrsula. ¿Alguien de las invitadas que están acá, o de las participantes en el foro? Oyéndolas, muy agradecida, bueno, por la oportunidad. En esta oportunidad, bueno, hablando ya de la movilización de lo que fue el 28, si bien es bueno no desconocer que ya este es un tema que tiene como una deuda histórica con nosotras y una larga data, para mí fue una oportunidad muy importante también de conocernos, de construir en común, de repente poner en común todas esas inquietudes que tenemos, cada una desde su trinchera, y también eso, o sea, creo que intercambiar creo que fue como muy válido e importante porque hay muchas iniciativas de compañeras que de repente yo no conocía. Frente a eso, creo que bueno, sí, muchachas, sonamos, creo que hicimos eco, que es muy importante que nos sintamos fortalecidas por eso, y que antes que nada como que nos llenemos de argumentos, porque ahora es que se viene lo bueno. No sé si han podido ver un poco la repercusión mediática que eso ha tenido, pero no podemos tampoco hacer desconocimiento de una realidad existente, que es que la gente está cero, o sea, esos comentarios de repente que ponen en un artículo evidencian que la chamba es grande, pues que tenemos como un camino muy, muy largo, porque de repente no se contrasta mucho con la realidad de una mujer que puede hablar así, pero también puede como acceder a una situación en donde no quiera continuar con un embarazo, y la realidad es que los comentarios son como que están cero de acuerdo con esto, y no es una realidad. O sea, creo que en verdad muchas mujeres son las que anualmente acceden a interrumpir un embarazo, apoyadas aún de un hombre, y lo que se dice no es lo que se hace. Entonces, ¿cómo contribuimos a canales de comunicación, a esforzarnos desde todas las colectivas, así no sea nuestra temática inicial, por hacer campañas sostenidas para desmitificar fundamentalmente todo lo que está en torno al aborto y poder fortalecernos? Porque creo que la lucha ahorita, si bien es la ruta que estamos teniendo, también tiene que estar enfocada hacia lo comunicacional. Gracias, María Alejandra. Además, María, que es de Falda R, también una joven feminista que, bueno, creo que todas coincidimos en eso, en lo hermoso y lo positivo que fue encontrarnos, ¿verdad? Después de tanto tiempo y después de tantas vicisitudes, podernos encontrar en este objetivo común, que además nos atañe a todas, que es los derechos sexuales reproductivos y decidir sobre nuestra reproducción. Por acá, la comadre Úrsula nos va a leer el chat. Sin embargo, también quiero decirles que estamos en vivo por el Facebook de las comadres púrpuras, que, hemos podido habilitar ahorita este espacio, y también se está tuiteando en caliente gracias a la comadre Antumbra. A ver, Úrsula, cuéntanos. Dariana Castellanos. Fue increíble estar en un espacio juntas indiferentemente de la tendencia política. También fue muy importante romper la barrera de la virtualidad. Se hizo más palpable el movimiento y de que esto verdaderamente puede ser posible con las alianzas forjadas.
Sí, verdaderamente todas estamos contentas con eso y yo creo que tenemos que seguir con ese ímpetu de seguirnos encontrando y de seguir debatiendo, ¿verdad? Porque todavía falta tela que cortar. Por ahí, comadre Candelaria también quiere decirnos algo, adelante. Sí, quiero reconocer que a pesar de que, bueno, la situación del país ha obstaculizado la movilidad, además de la pandemia, en varias regiones se hicieron movilizaciones de apoyo a la Ruta Verde, como en el caso de Falcón, Zulia, y eso también es importante, que a pesar de que, bueno, sí, el epicentro se colocó en Caracas, también los estados y las organizaciones hicieron un esfuerzo, lo que nos pone y se visibilizó un conjunto de organizaciones y dinámicas locales, que no estamos solas, que no solo una lucha de Caracas, y que cada vez somos más organizaciones que estamos dispuestas a asumir el compromiso que representa para las mujeres venezolanas acceder al derecho a decidir. Excelente aporte, Candelaria. Ciertamente, de hecho, Estefanía es testigo y protagonista de lo que estás comentando, porque desde Zulia se organizaron las compañeras, bueno, ese mismo 28 con pancartas en una plaza, ¿verdad, Estefanía? También para exigir el derecho a la decisión, igual en Mérida, y esto es importante que lo sepan en toda Venezuela y en todo el mundo. Estamos articulándonos a nivel nacional para, bueno, fortalecer aún más los colectivos feministas y realmente fortalecernos en un gran movimiento feminista por la despenalización. Adelante, Úrsula. Por acá Liliana nos comenta en el chat. Muy buen balance el que han hecho las compañeras. Es muy positiva la diversidad y el impacto en medios. Es muy positivo como la amplitud de las agendas de las voces feministas por la diversidad sexual, anti-extractivista, etcétera, lograron unirse. Hay muchas más herramientas por la amplitud de miradas sobre la autonomía de los cuerpos. Y eso se siente. Marchando por la Avenida Universidad, bajaron personas del Banco de Venezuela y en La Hollada, y bajaron algunas personas, fascinadas, ¿no? Fascinadas con la marcha, y que le comentaron a esta compañera de Yanira acerca de un poco lo que decía Magdimar, que ahí en el Banco de Venezuela también comenzaron a debatir, a preguntarse, bueno, ¿qué opinas tú del aborto? ¿Verdad que existe? ¿Verdad? Entonces, oye, fue también, fíjense hasta dónde llegamos, ¿no? Esas cosas que no sabemos, que no nos los dicen, pero que Magdimar ya lo pone sobre la mesa, y como les comento, de Yanira en aquel momento también nos los decía. Entonces, fíjense que la gente sí de alguna manera u otra empezó a hablar de eso. La palabra no es empezar, porque en realidad no sabemos si empezaron a hablar de eso, pero bueno, al menos hablaron de eso, debatieron de aquello, y eso, bueno, para todas las que estamos aquí es una gran ganancia, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, seguimos con esta segunda pregunta que ciertamente siempre nos las hacen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre penalización y legalización? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es una cuestión de términos? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué nos puede decir? A ver, Estefanía, cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué es esa diferencia? Bueno, la diferencia es una diferencia sobre todo legal. En el caso de Venezuela, el aborto está penalizado, es decir, las mujeres que se realizan esta práctica y las personas, por ejemplo, el personal médico que las apoya, está penado como un delito esta actividad. Entonces eso significa que las mujeres no solo no tienen la autonomía, sino que se realiza en la clandestinidad porque está visto como un delito. Está tipificado así en el Código Penal. La legalización, ¿verdad?, es la siguiente etapa, que es que sea perfectamente legal, que incluso esté regulado las condiciones sobre aspectos específicos como si es gratuito, dónde se puede realizar. Entonces, siempre la despenalización es como un primer paso, sobre todo en los países que tienen legislaciones tan restrictivas como la nuestra, y la legalización es como el siguiente paso deseado, donde
salimos de este marco de entender la autonomía corporal y el derecho de las mujeres a decidir como un delito, que es la situación que tenemos actualmente en Venezuela, y pasamos a entenderlo como una actividad en el ejercicio pues, de un derecho humano a nuestra salud sexual y reproductiva. Creo que en Venezuela pues, es un tema bastante importante asumir como un primer paso de esta discusión que se haga la despenalización, lograr la despenalización, pero también entender que es necesaria la legalización porque es el reconocimiento pleno a el derecho de las mujeres a tener una salud sexual reproductiva de verdad integral y a tener autonomía sobre todo sobre nuestros cuerpos. Esa es la diferencia. Uno está, hablamos de despenalización cuando queremos sacarlo de ese repertorio de delitos que están especificados en las leyes venezolanas, y hablamos de legalización cuando queremos que no solo no sea delito, sino que también sea una actividad perfectamente legal, que está regulada y que tiene pues un marco de estructura de soporte también que es importantísimo para que se pueda dar en el sistema público de salud y en unas condiciones dignas. Gracias, Estefanía. Muy pedagógica esa respuesta, es lo que necesitábamos, ¿verdad? Para que cale, para que la gente entienda con un lenguaje sencillo, porque esto a veces la gente le tiene miedo, ¿verdad? A lo legal, a las leyes, a lo jurídico. Esto es un lenguaje sencillo, todos nos podemos apropiar de este lenguaje, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir otra compañera que pueda participar, a ver, Magdimar, acerca de esta diferencia? Sí, bueno, la diferencia es esa, la que ha explicado Estefanía. Quizás podría agregar en lo que significa despenalizar o las diferentes formas de despenalizar. En algunos países se despenaliza por lo que se ha llamado causales. ¿Eso qué quiere decir? Que el aborto sigue penalizado, pero en unas condiciones específicas se despenaliza. Por ejemplo, en caso de que la vida de la mujer corra riesgo o el aborto terapéutico, que en este caso en Venezuela tendríamos una despenalización parcial porque es lo único que existe despenalizado hoy en día en el Código Penal, pero fíjense, está despenalizado pero no está legalizado hoy día en Venezuela. Existen otras causales que se han utilizado en diversos países, por ejemplo, la causal de embarazos productos de violación sexual o embarazos productos de incesto, que es lo mismo, pues, terminan siendo situaciones de violencia sexual, despenalización en caso de malformación congénita incompatible con la vida, es decir, estos embriones, fetos que realmente no van a tener posibilidad de desarrollo fuera del vientre materno. Entonces aquí se considera que, bueno, hay que autorizar la interrupción, puesto que no tiene ningún sentido culminar ese embarazo. Luego hay otras causales, por ejemplo, en caso de embarazo en la adolescencia o en caso de extrema necesidad económica, o sea, existe diversidad de situaciones. La causal salud, que es muy importante. La causal salud, es decir, es cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la embarazada. Esta salud, la concepción de salud, en algunos países es una concepción de salud restringida a la salud física, en otros países se entiende salud física y salud mental. Pero digamos, en términos generales, digamos que se establecen unas razones o causas bajo las cuales la mujer tendría autorizado luego del aval, bien sea de un profesional de salud, luego de haber colocado la denuncia, etcétera, etcétera, estaría autorizada la interrupción voluntaria. Luego existe otro mecanismo que es la despenalización por plazos. Aquí ya no estamos hablando de que tiene que haber una causa, una razón que la mujer deba explicar por la que se quiere realizar la interrupción, sino que hay un periodo de tiempo en donde está permitida, ¿sí?, justificación, ¿verdad?, la interrupción. En algunos países, por ejemplo, como Guyana, es 8 semanas de gestación, en otros países pueden ser 12 semanas de gestación, en Argentina estamos hablando de 14 semanas de gestación, y digamos, este es el tiempo en el que está permitido. Posterior a ese tiempo estaría penalizado y en algunos países existe como una combinatoria. Es decir, por ejemplo, hay despenalización hasta la semana 12 y luego de ese periodo de tiempo se puede hacer la interrupción en caso de violación sexual. ¿Sí?
o en caso de malformación congénita incompatible con la vida. Entonces, aquí vamos viendo que existe una diversidad de posibilidades y de hecho, en la región y diría que en el mundo, las legislaciones no son idénticas, hay disparidad. Hay países que han despenalizado por plazo, hay países que han despenalizado por causales, hay países que tienen una combinatoria de una cosa y la otra, y hay países que efectivamente han avanzado, además de la despenalización, en la legalización. Es esto que nos explica Estefanía, que tiene que ver con crear los protocolos, los procedimientos, el marco en que esta interrupción puede realizarse con el aval, pues digamos, y con la protección del sistema de salud y del Estado. También muy pedagógica esa respuesta y que para que ustedes vean que son varias las rutas, varios los caminos y para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, porque a veces nos preguntan, pero ¿cuál es la ruta? Pero algunas dicen esto, algunas dicen lo otro. Bueno, pero es que claro, son amplios los caminos, son varios y nos tenemos que poner de acuerdo porque además es importante ver el contexto venezolano que es muy distinto, ¿verdad? A otros contextos, aunque estemos en la misma región. A ver, Niyiré Batista, joven feminista también de la revista Cuerpo y Territorio, le damos la bienvenida. ¿Cuál es tu aporte? Levantó la mano, ¿puedes hablar? Adelante. Hola, sí, hola chicas, encantada de saludarlas, espero se escuche bien, ando engripada. Bueno, yo quería aportar un poco algo también al tema de la despenalización o legalización. Y es que, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde en Estados Unidos el aborto es legal desde 1973, pero por la ley Roe and Wade. Que fue una ley, una enmienda que hizo directamente la Corte Suprema. Entonces, a partir de que esa Corte Suprema generara esta enmienda, cada uno de los estados pertenecientes a los Estados Unidos comenzó a generar sus propias leyes en cuanto al aborto siendo legal. Sin embargo, a pesar como de esa avanzada, que es un país que uno podría decir o que es considerado el primer mundo y con avances en derechos humanos, etcétera, 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 vemos cómo los movimientos pro vida han seguido insistiendo para reducir estos derechos de las mujeres y esta forma en que se aprobó esta enmienda siempre como que ha pendido de un hilo, ¿no? Entonces, bueno, quería como ponerlo de ejemplo también para sumar a las diversas formas en las que se habla de legalización y despenalización del aborto, ¿no? Que también me pareció a mí un caso muy interesante porque justamente cada estado como este es un gobierno federal, genera como sus propias leyes, y a pesar de que es legal el aborto, cada vez aumentan leyes pro vida, o un poco antiabortistas, que han sido aprobados por los partidos conservadores, principalmente por los republicanos, y bueno, me parece que es interesante como a la hora también de ver otras panorámicas, ¿no? Eso era. Excelente, Niyiré, excelente ese aporte para que vean que otras realidades, fíjense que también tienen estos otros obstáculos, ¿no? Y por supuesto las feministas tienen entonces otros desafíos, ¿verdad? Para esos obstáculos. Entonces, bueno, le damos la palabra a la China. A ver, China, cuéntanos. Hola, chicas. Sí, bueno, efectivamente, esta es una ruta. Esta es una ruta y tenemos que ir andando la ruta poco a poco, sin bajar nuestras banderas, sin bajar nuestras banderas de lucha, que es importante mantenerlas siempre en pie. Y tratando de superar nuestras propias diferencias en tanto a lo que pensamos sobre el aborto, ¿no? Yo creo que es importante ir por los puntos de encuentro, porque hay dos cosas que tendremos que balancear. Primero, cómo se comporta, cómo se va dando la coyuntura nacional, cómo vamos avanzando en la ruta verde, y por el otro lado, mantenernos unidas, ¿no? Yo creo que ese balance es lo más importante que tenemos que mantener. Y bueno, de repente van a estar las causales por allí, va a estar la legalización por plazos, va a estar, nos vamos a encontrar con varias formas de accionar a medida que la ruta vaya avanzando. Y bueno, saber amoldarnos y saber que nunca debemos bajar nuestras banderas y que el objetivo es uno y el objetivo es el aborto legal
por plazos, con protocolos claros y activados en todo el sistema, que ese es el final del camino. Entonces, bueno, cuando eso ocurra, será que hemos llegado al lugar que deseamos. Mientras tanto, seguimos en la ruta verde. Gracias, Daniela. Si en Venezuela no hay cifras oficiales, ¿cuál es su basamento para solicitar el aborto legal? Fíjense qué pregunta esta, ¿verdad? A ver quién la responde. Si en Venezuela no hay cifras oficiales, ¿cuál es su basamento para solicitar el aborto legal? Bueno, yo podría comenzar Conchita allí. ahí. Sí, tal. Muchas de nuestras organizaciones vienen atendiendo casos de situación de violencia, el caso de Tinta Violeta, de situación de violencia en los territorios. Nosotras, por lo menos en este momento, estamos ya de manera, digamos, completa, un servicio ya instalado en varios estados del país, en Sucre, en Suátegui, Miranda, Lara, Carabobo, Caracas. Y haciendo, y a través del voluntariado, con, digamos, con servicios de acompañamiento de chicas que hemos ido formando en más de 16 estados. Esto nos da a nosotras una visión del territorio, de lo que está pasando en muchas comunidades, bastante amplia, además de la experiencia de otros movimientos, la experiencia de otras compañeras, de otras colectivas. Y en ese sentido, vemos muchos casos de chicas que desean interrumpir voluntariamente el embarazo, en particular sobre todo por razones económicas. Y esas razones no están dentro de las causales clásicas. Eso es una cosa que nos preocupa profundamente. Después, hay estudios, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el 15 o el 25% de la muerte materna está relacionado con abortos inseguros o con abortos provocados, con abortos que no fueron atendidos a tiempo. Entonces, eso es una cifra mundial, ciertamente, pero sabemos sí que en nuestro país hay una alta tasa de mortalidad materna, que de hecho cuando Venezuela llegó a las metas del milenio, la única meta del milenio que no pudo alcanzar fue la de la mortalidad materna justamente. Y en el caso nuestro, nosotras creemos que esto está definitivamente relacionado con la ilegalidad del aborto en todas sus causales. Recuerden que nosotras en Venezuela lo que tenemos es media causal, que es la causal de vida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque media causal, porque esta siempre se junta con la causal salud. Y en este caso nosotras no tenemos en Venezuela legalizado la causal salud, sino que solamente tenemos legalizada la causal vida. En este sentido, y además sin protocolos, ¿no? Es decir, nadie sabe quién decide cuando una mujer está poniendo en peligro la vida, si eso es de médicos, de tribunales, por dónde va la cosa, nadie lo sabe. Entonces es como si la medida causal no existiera. Y bueno, en nuestra experiencia, si bien también el tema de cuando atendemos en los territorios, en las comunidades, nosotros tenemos que más o menos como el 26% de los casos del voluntariado, Mayel Hernández, que fue con la que nosotros iniciamos la atención en el 2019, pero empezamos a contar a partir del 2020, y eso solamente habla de Distrito Capital, Miranda, y los estados y las llamadas que llegaron de otras partes del país, pero que llegaron al equipo de voluntarias que se armó a partir del llamado más o menos el 26% son violencia sexual. Y cuando atendemos casos de violencia sexual en niñas, en adolescentes, pero que siempre han pasado a la menarquía, también hablamos de la posibilidad de embarazos no deseados. Entonces, bueno, como tenemos esa experiencia la tenemos en nuestras manos, la podemos corroborar. Además de algunos números que siempre a través de su informe Falda, una investigación en la que estuvo Abella, es decir, yo creo que todas nosotras hemos ido
intentando, dentro de la medida de lo posible y sobre todo en la medida de nuestras posibilidades, que son muy limitadas, que no son las del Estado, que pudiera dar cifras más cercanas a la realidad, tomadas en los hospitales, a través del Ministerio de Salud o el INE, con protocolos de investigación más serios. Nosotros sí podemos decir que las mujeres en Venezuela están muriendo debido a la ilegalidad del aborto. No sabemos el número, pero sabemos que son. Sabemos que se están practicando abortos, sabemos que nadie, porque lo vivimos en la cotidianidad de la atención, del acompañamiento, nadie deja de abortar una vez que lo decidió. Y esa es una sapiencia que es importante tener en cuenta cuando hablamos de aborto y cuando debatimos sobre el aborto, porque entonces existe como ese mito de que debiste haber cerrado las piernas, o de que voy a echar, si le digo algo, ella va a echar para atrás su decisión, y eso no es así. No vamos a cambiar las condiciones por las que, y las razones por las que una mujer aborta. Es casi imposible. Entonces, bueno, es importante saber que lo que la ilegalidad no ha logrado cambiar, lo puede cambiar la legalidad. Lo puede cambiar las condiciones, puede mejorar la vida de las mujeres, puede mejorar la salud de las mujeres. Y otra cosa es que cuando hablamos del Código Penal, que eso se me olvidó, no sé si alguien lo dijo, me disculpan, pero no lo escuché. Cuando hablamos del Código Penal, estamos hablando de los artículos que penan el aborto en el Código Penal. Estamos hablando de artículos que fueron escritos en 1915. En 1915. Estamos hablando de una legislación que tiene más de un siglo y que no corresponde a una realidad a esta realidad, y no corresponde a este tiempo. Entonces, bueno, dejar eso por ahí, y por eso las feministas seguimos en la lucha por el aborto y en la Ruta Verde. Gracias, China. Magdimar, tienes la palabra. Gracias. Bueno, un poco siguiendo la pregunta, ¿no? El tema de las cifras. Efectivamente, la penalización hace que no haya cifras, ¿sí? Porque, bueno, justamente al tratarse de un crimen que está penalizado, bueno, la gente no acude a los servicios de salud, y si acuden, entonces está, bueno, el asunto de si lo registro en la historia, inmediatamente tengo que denunciar. En algunos casos puede ser que el personal de salud esté sensibilizado con la mujer en tanto las razones que pudo haber tenido para hacerse la interrupción, aunque yo en lo personal creo que la mayoría de los casos no la denuncian, no por sensibilidad, sino por no verse involucrados en un proceso penal, ¿sí? Entonces por eso no hay cifras. Ahora ocurre por ahí en el chat, Dariana coloca, bueno, casi todas conocemos al menos una mujer que ha abortado. Es una realidad que no se puede negar ni ocultar. Eso lo sabemos todas las personas. En nuestro entorno cercano, al menos una persona, una mujer conocemos que se ha practicado un aborto. Entonces la realidad está. Y el argumento de la despenalización y de la legalización, o los argumentos, son de distinta naturaleza. Hay argumentos que están vinculados a causales de salud o a razones de salud. Hay otros que tienen que ver con el ejercicio de ciudadanía y el hecho de que, bueno, tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. También en otros países se han dado debates con respecto a establecer un límite entre los derechos del no nacido y los derechos de la mujer, cuando se han aprobado estos cambios legislativos en donde se establece un límite de semanas de gestación en el que es permitida la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que se ha hecho es como una suerte de arbitraje. Hasta aquí privan los derechos de la embarazada. Posteriormente, esta situación cambia. Entonces aquí estamos viendo que hay un tema de derechos humanos que está sobre el debate. No es solamente un tema de salud pública,
que sí lo es, pero no es solamente eso. En la medida en que las mujeres no tengamos la posibilidad de tomar decisiones sobre, bueno, nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, la verdad es que no podemos hablar de que tenemos un ejercicio pleno de ciudadanía. Entonces, aquí hay un asunto que incluso pudiéramos decir toca elementos profundamente democráticos. O sea, si las mujeres entonces eternamente nos mantenemos en una minoría de edad, porque siempre tiene que haber alguien, llámese profesional de salud, llámese justicia, llámese sacerdote, ¿verdad? Es quien puede decidir si yo continúo o no con un embarazo. Entonces, el que sean terceros los que tomen esta decisión significa que las mujeres seguimos tuteladas, seguimos en minoría de edad, se considera que no estamos en capacidad de tomar una decisión que nos compete a nuestra vida y a nuestro cuerpo. Entonces, aquí son argumentos, bueno, por la línea de los derechos, por la línea de la salud, cada uno de estos son argumentos válidos y en donde se han dado estas discusiones, a veces pesan más uno u otro argumento en función, ¿verdad?, de la interlocución y de con quienes contamos apoyo para estos debates. Lo dejo hasta aquí. Cambio. Gracias, Magdimar. Excelente, porque ciertamente entonces por ahí también en algún momento nos decían a las comadres, es que entonces si despenalizan por la causal violación, entonces tenemos que ser violadas para que podamos entonces acceder al aborto. No me parece justo. Es un tema de derechos humanos, es un tema de decidir sobre mi reproducción. Y por ahí también con Linda, la profesora Yoconda Espina, que ya también en el chat nos decía, ¿no?, que precisamente por las causales, ¿verdad?, por la causal es mayoritariamente por la imposibilidad económica. Ella no está de acuerdo porque, bueno, por las causales, fue ya en 1981, que ni siquiera la feminista, fue el gremio médico, ¿verdad?, la Federación Médica que propuso esto de la despenalización del aborto sobre las causales, pero sobre las 3 causales. Pero Yoconda, si pudieses profundizar más en lo que hablabas en el chat, por favor. Okay. Bueno, estaba tratando de que otra tomara el argumento que sé que comparto con otras, ¿no? O sea, primera precisión, el 81 el gremio médico fue el que dio la cara en su asamblea privada en Maracaibo, por cierto. Pero inmediatamente las feministas nos sumamos. O sea, ellos tomaron su asamblea, aprobaron, y nosotras fuimos los que tomamos la iniciativa política con los medios, etcétera. Recogimos la firma, las llevamos. Yo misma fui con Argelia Laya y 2 mujeres, me acuerdo que una se llamaba Germania, a llevar las firmas, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con que en el 2021 volvamos a las causales de Maracaibo en el 81. Precisamente porque ya estamos suficientemente al tanto de que aquellas causales de malformación congénita del feto, peligro de vida de la madre, que está aprobada en el Código Penal, violación e incesto, que como decía alguna de ustedes, generalmente, lamentablemente a veces van juntas. Hay violación por incesto. Son cosas viejas, antiguas, superadas por el movimiento feminista internacional y creo que por nosotros también. O sea, yo estoy con la decisión de la Corte Suprema de Justicia mexicana y estoy con las argentinas. O sea, el derecho al aborto, es decir, el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, es un derecho inalienable de las mujeres sobre su propio cuerpo y la manera de reproducirse, cómo, dónde y con quién. Punto. Y lo único inconstitucional debería ser, como se dijo en México, penalizar el aborto. Que independientemente de lo que piensen los juristas y parlamentarios, pasa, sigue pasando. Entonces, bueno, esa es mi posición. La dije antes de la marcha, la sostuve en el nuevo circo y la sigo sosteniendo. Ajá, escuchemos a las maestras, escuchemos a las que caminaron antes y que, bueno, tienen mucho que decirnos. Ciertamente aprendemos mucho de Yoconda y Yoconda también aprende mucho de las más jóvenes. Entonces,
escuchemos, tomemos estas experiencias para mejorar entonces los caminos hacia la meta, que como decía Magdimar, todos sabemos cuál es la meta. ¿Ok? Adelante, Liliana, que tiene la mano levantada. Coméntanos tus aportes. Gracias, muchachas. Muy interesante el debate. Agradecida por la invitación y por estar unida a la campaña Madres y Yo Decido. Nosotras desde Mujeres, Cuerpos y Territorio estamos súper emocionadas en términos políticos con lo que significó el 28 y los avances que se han logrado, sobre todo en términos de articulación de luchas. Y en ese sentido, y sobre la mal llamada interseccionalidad, yo quisiera decir que es importante lo que señala Yoconda con respecto al Papa, porque esto hace un vínculo importante entre ecologismo y feminismo. El Papa Francisco sacó un documento muy importante para el sentido común mundial que se llama Laudato Si, en donde, bueno, prácticamente hizo una lavada de cara ecologista a la Iglesia Católica, ¿no? En términos de luego, ¿verdad? Utilizar la bandera ecologista para condicionar, limitar, ¿verdad? Las posiciones respecto a la soberanía de los cuerpos de las mujeres. Y luego de posicionarse entonces como un vocero legítimo del ecologismo, con lo de la casa común, el Laudato Si, ha hecho una serie de declaraciones seguidas, esta de Biden ha sido la última, en el sentido de condicionar la lucha ecologista a el no apoyo al aborto. O sea, nadie puede ser ecologista si apoya el aborto. Esa es más o menos, palabras más o palabras menos, la posición de la Iglesia Católica a través de su vocero oficial. Y esto no es cosa menor, porque estamos viviendo tiempos de cambio climático, de colapso global, ambiental, en donde el tema está sumamente posicionado, y una valoración positiva de un ecologista sería un ecologista que no defiende el aborto, por ejemplo. Entonces, ante esto, las ecofeministas críticas nos posicionamos firmemente, porque hay, bueno, otros ecofeminismos que son, o ven la maternidad como un acto sacralizado, y en este sentido tienen ciertas posiciones menos contundentes o fuertes con respecto al aborto, pero desde el punto de vista de las ecofeministas críticas, nosotros nos oponemos además al intento de utilizar la lucha ecologista en contra del aborto. En contra del aborto, no, en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Porque este control, este biocontrol continuo que tienen las diversas instancias, no solo sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sino además nos las han venido aplicando sistemáticamente para condicionar los permisos de lactancia, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ser un médico el que verifique que de tu teta sale leche para poder entonces darte o no un permiso, y eso está a punto de ser aprobado en el marco legal venezolano en este momento, y hay toda una serie de organizaciones en contra de la modificación de la ley de lactancia materna en este sentido, que privilegie la decisión sobre el patrón, pero es un ejemplo de cómo la hipermedicalización de nuestros cuerpos conllevan a colocar mediadores que decidan por nosotros si pueden o no otorgarnos nuestros derechos. En ese sentido, y como lo decía Yoconda, esto es un derecho que no debe estar condicionado, ni tampoco debemos colocar mediadores que nos digan si podemos o no hacer ejercicio de nuestro derecho. Entonces, en ese sentido, no son cosas menores las que se discuten, porque cualquier medida o avance que se tome puede tener repercusiones que puedan vulnerar nuevamente a las mujeres, ¿no? Entonces las revictimice, porque tienen que dar pruebas de que tienen las condiciones suficientes para poder optar a un aborto legal y al acompañamiento médico respectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esos son temas muy importantes. Y otro punto importante es el que señalaban en el chat respecto al discurso que coloca a un grupo que es pro vida frente a otro grupo que entonces es pro, ¿no? Y en este sentido yo creo que es importante que nosotros coloquemos la defensa de la libre interrupción del embarazo como una lucha por el cuidado de la vida. Y en este sentido poder conectarlo con las luchas, ¿verdad?, por los cuidados y por el establecimiento de un sistema de cuidados en Venezuela. Nosotros estábamos en pro del cuidado, de los cuidados de las vidas de las mujeres,
y de que precisamente la sobrecarga de los cuidados domésticos, etcétera, que condicionan el acceso a vidas dignas y vivibles, pues está vinculado también a la decisión de la libre interrupción del embarazo. Entonces, empezar a conectar estos elementos que son parte de la complejidad, ¿no? de la problemática que afrontamos como mujeres y cuerpos gestantes cuando queremos decidir si llevar a término o no un embarazo, entonces son importantes. Y en ese sentido sería muy positivo también verlo desde la perspectiva de los cuidados como una lucha por la vida, por la vida en su sentido más amplio, que garantiza la autonomía sobre sus cuerpos, pero además sobre el acceso a vidas dignas y vidas vivibles. Gracias, Liliana. Siempre tu punto, tu perspectiva ecofeminista siempre llega, ¿verdad? En un momento tan... siempre llega a dar esa gota de conocimiento, ¿verdad? Para articular, para integrar las diferentes perspectivas feministas sobre la vida, sobre la decisión de la mujer sobre su reproducción. Y por acá, Dariana Castellano también quiere participar. ¿Qué nos aportas, Dariana? Adelante. Bueno, hola. Excelente el aporte de Liliana, y quiero también destacar algo que dijo, algo que escribió en el chat, que habla sobre la despenalización social, que es muy importante y bueno, se logra a través de un proceso de educación y divulgación que se da a través de campañas. O sea, creo que es muy importante no desistir, incluso si se despenaliza y se legaliza, porque más allá de que suceda, existe una barrera no solo de género, sino religiosa. O sea, en Bolivia hace, no sé, creo que fue la semana pasada, el caso de una niña de 11 años violada por un familiar que frenó su aborto por intervención de la Iglesia Católica, genera debate allá. Entonces, de verdad hace falta que sucedan estas cosas para que se genere el debate. O sea, la idea es que sigan existiendo estos espacios para que siga el debate siempre, indiferentemente de si hay una niña de 11 años que sale embarazada producto de una violación. Entonces, más allá de eso, más allá de la despenalización o la legalización, también están estos casos de mujeres discapacitadas que son violadas y salen embarazadas. Entonces la familia termina decidiendo por la chica, o la familia también termina decidiendo por una menor de edad. Y todo esto porque está esta barrera también religiosa, y yo creo que eso es un gran reto que va a durar quizás generaciones en desquitar. Por mucho que el Papa diga que bueno, no vamos a hacer, no van a ser excomulgados. O sea, hay algo instalado en la cultura latinoamericana en general, que por mucho que esté despenalizado o legalizado, siempre va a existir esta traba, y es importante también concientizar, divulgar y educar para que eso no sea una traba más al derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Y esto lo digo como en referencia, bueno, a un caso que sucedió, bueno, que se dio a conocer creo que el mes pasado, de la chica discapacitada, que, o sea, de verdad me pregunté si hubiese estado legalizado y despenalizado, hubiese sido diferente, ya que la familia al final fue quien decidió por ella. Entonces es algo que me genera muchas preguntas, ¿no? Entonces supongo que es un área gris, pero también es interesante ponerle la lupa a eso, porque nada se hace con legalizar o despenalizar, si al final están en la gente hay una cultura bastante arraigada de el cuerpo de la mujer no es de ella misma, y también está el constructo religioso. O sea, gran parte de los comentarios que vi en las fotos sobre la marcha del aborto eran de origen religioso, y entonces eso
puso sobre el tapete el gran trabajo que tenemos por delante, y creo que se logra a través de la educación, divulgación, por todos los medios posibles, para no seguir estigmatizando y romper tabúes que permitan tomar decisiones conscientes y éticas. Muchísimas gracias, Dariana. Tal cual. Es una barrera muy grande esto de la religión, que además está bastante vinculada con esto del empuje, del empuje a ser madre, ¿no? De todo el tema de la maternalización de las mujeres o hacia las mujeres en Venezuela, ¿no? Donde la mujer es igual a madre, y eso no tiene que ser así, o sea, la maternidad no tiene que ser un destino de la mujer si no lo quiere. Y para ello, bueno, Magdimar también tiene ratito levantada la voz. A ver, Magdimar, la voz, perdón, la mano. A ver, con tu voz, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, son como varias cosas. Vamos a ver cómo me organizo. Primero contarles que en el año 2012 yo hice una investigación de la maestría en estudios de la mujer, mi investigación para la maestría, que fue precisamente analizar este tema del debate para la despenalización, bueno, lo que sabían o las opiniones de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de ese momento. El trabajo, digamos, más importante fueron las entrevistas a diputados y diputadas para conocer sus posiciones. Pero además de eso, hubo una parte, digamos, de revisión teórica de cómo había sido el recorrido de los movimientos feministas de la región, básicamente México y Colombia, cómo había sido el proceso de despenalización. Uno de los resultados más importantes de ese estudio, que fueron varios y no se los voy a contar todos, pero los que vienen a propósito de lo que estamos conversando acá, fue primero, no había discusión con que las causales debían estar despenalizadas. Digamos que eso ya es un terreno ganado. Pero la siguiente conclusión pegada a esa es que para lograr un mayor, llegar a la despenalización por plazo, había que ser un trabajo del movimiento feminista. Entonces, bueno, tenemos este piso, pero hay que hacer un trabajo para poder llegar más allá, porque parece que esto ya es un terreno ganado, gracias a lo que ya hicieron nuestras antecesoras. Eso por un lado. Por otro lado, retomo los comentarios de Daniela R., que creo que ya no está acá en el chat. ¿Y qué dijo Daniela? Dijo varias cosas importantes, pero dijo dos cosas que para mí que todavía me están retumbando. Es primera vez que las feministas hacen una marcha y son noticia. Bueno, claro, ella lo puede decir por su edad. Para ella es primera vez, pero en realidad no es primera vez. ¿Qué nos dice eso? Si ella está diciendo que es primera vez, quiere decir que hay un vacío en su vida en donde esto no está. Es que además creo que es así. O sea, el feminismo y, más allá diría yo, lamentablemente, los avances de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, no solo ha tenido un estancamiento, sino que ha tenido un retroceso. Y quizás estamos en el 81, Yoconda, o antes. O sea, eso también hay que mirar. Yo estoy de acuerdo con que deberíamos ir por más. A ver, la China tenía también la mano levantada. China, ¿querías comentarnos algo? No, bueno, sí, quería contar algo. No, sí, yo estoy de acuerdo con que, y lo decía en mi intervención pasada, con que no debemos bajar la bandera de lucha nunca. Es decir, esta es una ruta en la que no debemos bajar, digamos, el aborto legal, seguro, gratuito, algunas premisas importantes, ¿no? Así como tampoco debemos bajar la bandera de la educación sexual en niños, niñas, adolescentes, desde la educación formal, y la responsabilidad que debe tener el Estado en tanto a la anticoncepción de la población. Ahora bien, nosotras entendemos esto como una ruta. Entendemos esto como una ruta sobre todo porque
cuando vamos a las comunidades y hablamos de aborto, está muy metido en la cabeza de la gente que el aborto es una cosa horrible, ¿no? Es decir, que estar de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, el discurso de las iglesias está muy inoculado en la población. Pero cuando tú empiezas a hablar de aborto y dices, bueno, pero es que el aborto en Venezuela, la gente por lo general piensa, muchas mujeres piensan que el aborto en Venezuela está despenalizado por las causales. Y tú empiezas a decir que es mentira, entonces las compañeras te empiezan a decir, pero no puede ser, es decir, si a mi hija la violan, no es legal, vas presa, pues iba presa la niña, iba presa el médico, iba preso todo el mundo. Y ahí empieza a darse un debate. Entonces, cuando nosotros hablamos, que todas lo hemos dicho además, de la despenalización social, creo que eso es sumamente importante, que pongamos el ahínco ahí, ¿no? Es decir, sí es cierto, tenemos que lograrlo. Nosotras sabemos que los derechos no se negocian, ¿no? Los derechos tampoco se deberían pedir, los derechos son derechos. Y los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos por el sistema mundial, digamos, por la ONU, por la Organización Mundial de la Salud, por todo el mundo están reconocidos los derechos sexuales y reproductivos. Pero aquí que hay una gran resistencia en la población. Y eso es algo con la que nosotros tenemos que trabajar en esta ruta. Tenemos que trabajar en esta ruta porque tenemos que hacer presión, porque además tenemos que desmitificar la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, tenemos que desmitificarla. A veces cuando nosotros decimos, bueno, vamos, damos, no sé, un foro, un conversatorio en en una comunidad, digamos, vulnerable, ¿no? Que está en riesgo. Y decimos, bueno, lo que pasa es que es nuestro derecho a decidir. Y entonces ahí empieza el tema de los derechos del neonato, empieza a salir un poco de estigmas que hay que pesan sobre la vida de las mujeres, ¿no? Y que tiene que ver con el cuidado de la vida, que tiene que ver con esa responsabilidad que sentimos las mujeres por la vida en general, y que muchas veces nos lleva a respetar la nuestra, la propia. Entonces, bueno, y que además no están, entramos entonces como todo un debate medio científico y tal y cual, cuando si por ejemplo nosotras entramos más bien con el tema de cómo está penalizado en Venezuela, entonces ahí hay un horror en la sala siempre, ¿no? Porque la gente no lo sabe, porque cree que como está despenalizado por las causales en todos lados, entonces está despenalizado en Venezuela. Hay muy poca información en todo caso. Nosotras sí, muchas veces lo que hacemos es preguntarle a las compañeras cuando estamos dando los talleres, preguntarle, ajá, ¿tú conoces a una persona? Siempre hay una persona que ha abortado cerca de uno, ¿no? Esta persona que abortó por alguna de las causales. No abortó por una causal, abortó porque, bueno, por razones económicas, por las que sea. Y entonces ahí uno puede entrarle un poquito mejor, ¿no? Puede entrarle un poquito mejor, porque entonces viene eso de, bueno, y si ella abortó y a ti, ese fue su derecho a decidir, ¿no? Y mantener nuestras banderas arriba no significa que no osifiquemos el discurso a veces para llegar al mismo punto, y que lo hagamos más potable para una población que está inoculada, pero profundamente inoculada por el discurso de las iglesias. Entonces, bueno, nosotras ahí siempre decimos, no bajamos las banderas, no bajamos nuestra bandera del aborto legal, del aborto seguro, el aborto además acompañado. Y cuando hablábamos de la despenalización versus la legalización, es importante decir lo que significa la despenalización. Porque, bueno, cuando hablamos de
eliminar esos cálculos, estamos hablando del aborto libre. Entonces, a veces, como no son lo mínimo, a mí me parece que no es lo mínimo, es casi lo máximo. Gracias, China. Fíjense, todas coincidimos en formarnos, seguir articulándonos, construir los argumentos, también presentar los diferentes escenarios que el movimiento feminista venezolano, ¿verdad? Debe transitar, los diferentes obstáculos que tenemos, ¿no? La China decía algo ahora y que nos enfrentamos ciertamente a una población que tiene estigmas, que sataniza el aborto, aun cuando ha abortado, y que también hay mucha gente que cree que el aborto está despenalizado, sobre todo por violación, ¿no? Entonces, y esto lo voy a unir un poco con lo que Magdimar dijo hace rato. Claro, habían los médicos, nosotros tenemos como un antes y un después. Ciertamente, la gente cree que el aborto en Venezuela está despenalizado por violación porque muchas mujeres que han abortado, que han sido violadas, han abortado en clínicas, han abortado en hospitales y los médicos no han denunciado, no han dicho nada. Pero ¿qué pasa? Tenemos una realidad en Venezuela donde el control social a través de órganos de represión del Estado están presentes en los hospitales. Nosotros tenemos hospitales donde la seguridad del hospital no es la seguridad del hospital, sino colectivos armados dentro del hospital, ¿verdad? En donde por supuesto que ya el médico que antes podía asistir a un aborto, no lo hace ahora por miedo, ¿verdad? A esta persona que está ahí armada, controlando el acceso al hospital. Entonces, fíjense que tenemos todavía mucho que hacer, no solamente despenalización social a la población, a los de a pie, a las ciudadanas y al ciudadano común, sino también a aquellos que están en los puestos de poder, en las tomas de decisión, que también muchos de ellos tienen estigmas, tienen tabúes, pero que también conocen a personas que han abortado y que además han accedido a las clínicas privadas para poder hacerlo. Entonces, fíjense la importancia de, y Dariana también lo decía en el chat hace rato, hay que hacer críticas ante el gobierno, ante el Estado. Y por acá, comadre Úrsula, nos deja también, porque ya estamos finalizando, pero nos deja un comentario acá para la reflexión, ¿no? Esta fue una pregunta que recibimos y nos dejó conmovidas para la reflexión, ¿no? Recientemente, Rita Segato, en un foro muy brillante en el Centro Cultural Kirchner, titulada Patriarcado, Extractivismo y la Cosificación de la Vida, señalaba críticamente que no se puede hacer política feminista sin cuestionar políticamente casos como las denuncias de Mavis Álvarez en Cuba contra Fidel Castro y Diego Maradona, y Zoila América Narváez, Nicaragua, contra Daniel Ortega, por violación y violencias diversas, o la necesidad de hacer política contra los gobiernos que promueven la minería, que produce violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Esto como ejemplo de una izquierda latinoamericana profundamente patriarcal. ¿Cómo ven el avance contra estas formas de violencia promovidas por el extractivismo y la cosificación de la vida en Venezuela? ¿Por qué el movimiento feminista venezolano no ha sido más proactivo en este tipo de denuncias? Continúa Liliana aportando en el chat. La mayoría de la población piensa que es bueno el desarrollo, pero no por eso se dejan de proteger zonas ecológicamente vulnerables o los derechos ambientales. Si es un derecho, pues hay que garantizarlo, porque el marco legal internacional nos avala. ¿Le afecta a un político si la mayoría piensa que es malo? Porque el político quiere ganar en una campaña, pero nosotras no somos ese caso. Luchamos por un derecho y luego trabajaremos en la despenalización social, no al revés, en mi opinión. Gracias, Úrsula. Gracias, Liliana. Y fíjense, nos quedamos con esta reflexión porque hasta la podemos utilizar para otro foro, no solamente de Madres Si Yo Decido, que esto les anticipo ya que es un ciclo de foros y este es el primero de ellos, pero cualquiera de ustedes, chicas, pueden utilizar esta reflexión, pueden tomarla para crear foros, para crear encuentros, porque tenemos que apropiarnos de los espacios y hablar del aborto como algo normal, como la
gente habla de sus embarazos y sus partos, ¿verdad? Entonces, ya finalizando esta rica tarde de hoy viernes, en la que agradecemos muchísimo su asistencia y participación, queremos dar ahora paso a los resultados de esa encuesta. Recordemos que la pregunta de la encuesta fue, ¿qué significa para ti tener la libertad de decidir? Wow, veamos entonces. Fíjense qué palabras tan hermosas acá, ¿verdad? Tan llenas de fuerza, wow, yo salgo de acá con muchas ganas de seguir luchando por nuestros derechos, ¿verdad que sí? Miren, fíjense, ¿qué significa para ti tener la libertad de decidir? Futuro, autonomía, poder, derecho humano, poder decidir, ciudadana, que lo planteaba muchísimo también Magdi Marillo Conda, ¿verdad? Esto de la autonomía, el poder de decisión es lo que nos convierte en ciudadana, y pareciera ser entonces, pareciera no, somos ciudadanas de segunda si no podemos decidir sobre nuestra reproducción, ¿verdad? Libertad, vida. Eso es lo que significa para una persona tener la libertad de decidir: vida, igualdad, educación sexual, fuerza, amor, independencia, libre albedrío, opciones, ciudadanía, soberanía, garantía de derechos. Fíjense qué interesante esto, cómo se ha repetido ciudadanía, ¿verdad? Autonomía, poder de decisión. Estamos claras, chicas, estamos claras. Muchas mujeres en Venezuela están ganadas para luchar, quizás no lo dicen por esto del estigma, etcétera, están ganadas por luchar para ser ciudadanas completas y no para ser tuteladas por otros. Feliz tarde, feliz viernes. Seguimos entonces exigiendo que seré madre si yo decido.